Simbología y diagramas de instrumentación norma ISA. Ya saben, es la ISA S5.1-A, bueno, la que estábamos analizando. Dice, reglas para la identificación de los instrumentos. Las sociedades de instrumentistas de América, la ISA, publican normas para símbolos, términos y diagramas que son reconocidos en la industria, ¿sí? Los símbolos y diagramas son usados en el control de procesos para indicar la aplicación en el proceso, el tipo de señales empleadas, la secuencia de componentes interconectadas, la instrumentación empleada. Por lo general siempre se basan en esta norma para que todos sean homólogos y sean compatibles a cualquier lugar que tú vayas, ¿sí? Obviamente acuérdate que cada empresa pues tiene sus propios códigos personales, ¿no? Pero bueno, nosotros identificábamos un globito, por ahí una esferita, con unas letras y unos números en la parte de abajo. Esa famosa X, Y, Z, que era el código que indica el tipo de instrumento, y esta parte de aquí es el código de ubicación del instrumento o el número del lazo, ¿sí? Y entonces les decía yo que hay que aprenderse bien esta parte de aquí. Es lo único que tienes que aprender bien, bien, bien. La primera letra y las letras consecutivas. No es lo mismo tener la A en primer letra y la A en segunda letra. Son completamente diferentes. Entonces, cuando vemos esto, cuando es la primera letra, o sea, esta que está aquí, y decimos A, se refiere a análisis. C se refiere a conductividad. D a densidad, E para voltaje, F para el flujo o caudal, dependiendo cómo lo quieras interpretar. H para hablar de manual, I para hablar de corriente, J para hablar de potencia, K para hablar de tiempo. Entonces, mucho cuidado, no siempre la T, si lo tengas tú primero aquí, no quiere decir tiempo. En este caso, cuando tengas una K, eso es tiempo, ¿sale? La L va a ser de nivel, la M de humedad, la N de vibración, la O quiere decir torque o la rotación, ¿sale? P es la presión, Q es la cantidad, R es radiación, S es la velocidad, la T en este caso va a ser temperatura y no tiempo, ¿sale? Temperatura. La V quiere decir viscosidad, la W quiere decir peso y la Z quiere decir posición. Todo esto en la primera letra, ¿sale? Ya cuando hablemos de las letras consecutivas, que ya sea segunda, tercera letra, pues tenemos esta parte de aquí. Si ya tenemos en las segundas letras AL, quiere decir alarma de baja intensidad, ¿sí? Si tenemos AH, es alarma de alta intensidad. Si tenemos AHH, es alarma de muy alta intensidad. AHL, alarma de alta baja intensidad. Tenemos la C como segunda letra, que es un controlador ciego en este caso, ¿no? Una IC como segunda letra quiere decir controlador indicador, ¿sí? IC es controlador indicador. RC es controlador registrador, ¿sale? E hace alusión a un elemento primario, o un elemento, no te metas en problemas. I es un indicador, ¿sí? QI quiere decir integrador totalizador, ¿sí? R quiere decir registrador. S es un interruptor, ¿sí? SH es un interruptor alto o SL es un interruptor bajo, ¿sale? Aquí, como segunda letra, T quiere decir transmisor. Y T quiere decir transmisor indicador, ¿sale? L como segunda letra quiere decir luz, ¿sí? En este aquí le ponen luz de estado, pero es más que nada light, es luz, ¿sale? V como segunda letra es válvula, ¿sí? Segunda o tercera letra es válvula. CB es válvula reguladora. EB es válvula solenoide, ¿sale? SB es válvula de seguridad o alivio, ¿sale? Y hace alusión al relé, ¿sale? Y Z es el elemento final de control, ¿sale? Entonces siempre es bien importante aprenderse estos cuadritos. Si te cuesta trabajo, cópialos, pégalos en tu formulario y ahí tráelos siempre para poder identificar todo lo que vayamos a estar viendo más adelante, ¿vale? Entonces mira, letra. Primer letra, aquí te puse otro diagramita que se me hizo interesante y aparte está en español. La variable medida, análisis y bueno, todo lo que vimos hace un rato, ¿no? Ya no tengo el cuento largo. Cuando es letra sucesiva, segunda, tercera o cuarta, quiere decir alarma, ¿sí? En el caso de B, no tenemos una
Segunda letra, en el caso de C, es regulador o controlador, ¿sí? En el caso de D, pues no tenemos una segunda letra. En E significa sensor, en la segunda letra. En G, en la segunda letra o tercera, es dispositivo de visión. H, pues es si lo juntamos con alarma, es alarma de alta intensidad. La E quiere decir, perdón, la I quiere decir corriente en primera letra y como segunda letra, pues es indicador, ¿sí? Y así nos vamos con cada una de ellas para ya no hacerte el cuento largo, ¿no? Esto es para primera letra y esto es para las letras sucesivas, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Aquí tenemos de la N a la Z, lo mismo. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? ¿Sale? Ahí está, eso hay que aprendérselo, hay que leerlo, y a lo mejor no conmigo, pero con otros profesores se pueden topar con que les entreguen un DTI y les digan, interprétalo. Entonces, todo esto que te estoy dando en esta diapositiva, hay que tenerlo siempre a la mano, por cualquier cosa, ¿no? Ahí podemos regresar y ver qué quiere decir cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, según los suministros, ese es suministro de aire, cuando tenemos SA, SE es suministro eléctrico, eso llega a aparecer a veces en los DTI. SG es suministro de gas, SH suministro hidráulico, SN suministro de nitrógeno, SS suministro de vapor, SW suministro de agua. Para lo que es localización, PP es en línea de proceso, LO es en campo o local. Entonces, cuando lleguen a ver esto en los DTIs, es esto quiere decir, ¿no? PNB en tablero principal de control. BPNB, parte posterior del tablero, ¿sí? PNBL en tablero de control local. Por eso te digo que esta diapositiva de aquí es bien importante. Ya la tienen ustedes en su plataforma. Y bueno, a veces también esto mismo nos aparece en diferentes textos, en diferentes literaturas de dos formas. Podemos encontrarlo de forma esférica o de forma de etiqueta, ¿sí? Entonces aquí tenemos la primera letra de la A a la Z. Yo te había dicho eso, lo que te dije hace un momento, ¿no? Es el instrumento que se va a medir. Y estas de acá son las letras sucesivas, funciones pasivas de salida y las posibles modificaciones. Aquí está. Y es la ubicación o posición del elemento, del 0 al 9, ¿sí? Bueno, aquí los números van cada uno de 0 a 9, no quiere decir que va a ir de aquí de 0 a 9, aquí de 0 a 9, de 0 a 9 y de 0 a 9, ¿sale? Y aquí, bueno, forma de una etiqueta, porque a veces puede aparecer así, pues bueno, la primera letra, identificación funcional, letras subsecuentes o las consecutivas, estas que están acá, y 102 es el que luego aparece aquí, es el número de lazo de control, y a veces viene un sufijo para decir que es el componente A al componente B, ¿no? No siempre viene, pero a algunos diseñadores les gusta poner esa alusión adicional, ¿sí? Y entonces aquí este es el número de control, o sea, el lazo 102 que está controlando temperatura, presión, flujo, y ahí vamos a ir viendo qué onda con esto, ¿no? Y bueno, aquí sigo haciendo una identificación de esto, es por ejemplo en ya aquí dice que es un TIC 60, ¿no? Y este número 2, porque a veces vienen así las simbologías, traté de poner todo lo que más pude respecto a los DTIs, como se pueden presentar, ¿no? Aquí tenemos para cada una letra, la primera letra es la letra T y eso es temperatura. Letras consecutivas, IC, eso lo vi en mi tablita hace un rato, que es el controlador indicador o indicador controlador, no sé. Entonces me tengo que ir a mi tablita donde dice IC. Entonces, I dice es indicador, C es controlador, ¿sí? Y este número 2 que está flotando aquí alrededor de la esfera, quiere decir que está montado en el panel número 2, en caso de que hubiera más paneles donde está este elemento, ¿sí? Y este elemento, como tiene una línea en medio, pues bueno, es un elemento en panel accesible al operador, ¿sí? Es importante también saber esta línea que está aquí. La otra, como la que está aquí, no trae esta línea. Entonces, por eso es que esta línea dice que este elemento se encuentra accesible al operador en el panel número 2. Entonces, ¿qué cosas aquí? Es un controlador indicador de temperatura en el lazo de control número 60. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la primera letra, ya saben, es una variable. La segunda letra son funciones de lectura pasiva, que son el indicador y el controlador. La tercera letra, función de salida, ¿sí? Es el controlador. Número de lazo, pues el que tenemos aquí. Número adicional opcional es el número de panel. Si llegara a aparecer aquí un numerito, es el número de panel donde se encuentra ubicado pues ese dato, ¿sí? Donde se encuentra el controlador indicador de temperatura, en el panel número 2, ¿sí? Y aquí, el elemento de campo, ¿por qué de campo? Porque no tiene una línea en medio, eso está accesible al operador.
Tenemos el elemento primario y el caudal, ¿no? Entonces aquí tenemos un elemento de flujo. Acuérdate que E era de elemento como segunda letra y F era de flow, o de flujo, o de caudal. Entonces es un elemento de flujo. Elemento de flujo en el lazo 101, ¿sí? Montado en campo. ¿Por qué montado en campo? Porque no tiene una línea en medio, ¿sí? Ahí está. Así de simple. Vamos a ver qué más tenemos. Entonces, la primera letra dijimos que es la variable. ¿Qué vamos a medir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos modificando? ¿Qué estamos monitoreando? En este caso tenemos flujo y en este caso tenemos temperatura, ¿sí? La segunda letra, función de lectura pasiva. En este caso es un elemento y en este caso es un indicador, ¿sí? La tercera letra, en este caso no hay, pero en este caso sí lo hay, que es la función de salida. Y la función de salida la hace el controlador, ¿sí? Ahí está. Entonces tenemos que aquí es el flujo, el elemento primario, obviamente como no tiene una línea en medio, es un elemento montado en campo, en el lazo de control número 101, ¿sale? En el otro lado, esta es una temperatura, el indicador, y tenemos aquí también el controlador, aquí, lo puse de este lado, el controlador es este que está aquí, y está montado en el panel número 2 con un lazo de control número 60. Ahí está. Es todo lo que necesitábamos saber en esa parte. Y bueno, dice, las letras posteriores nos indican el tipo de medición y la función del instrumento. Por ejemplo, R es registrador, la parte de C es controlador y la I es el indicador, ¿sí? Entonces, si tenemos FRC, significa controlador, registrador de flujo. Ya lo sabemos, nada más viendo esto, ¿no? Dices, a ver, la C, segunda letra, a ver, C, ¿qué es? Controlador, ok, controlador. La R, ¿dónde está la R? La R, registrador. Controlador, registrador, y yo sé que la F es de flujo. Controlador, registrador de flujo. Ahí está. Entonces, así es como vamos a ir leyendo, así es como ustedes pienso que pueden ir interpretando. Por eso es importante tener esto de aquí siempre a la mano. Y aquí tenemos, ¿no? El 102, se representa el número de lazos de control en el cual se encuentra el instrumento dentro del proceso. Y este último, que decíamos hace un rato, el sufijo A se considera cuando se tienen varios instrumentos del mismo tipo. Como lo vimos en el PFD, ¿no? Teníamos dos vasijas, dos reactores, le decíamos que era la A, la B, y así nos íbamos, ¿no? Según lo que estuviéramos nosotros etiquetando. Pues esto mismo también se puede poner de manera de una etiqueta, ¿sí? FRC 25-102 o 25 FRC 102, ¿sí? Y esto significa, pues, controlador registrador de flujo 102, construcción 25. Ahí está. Es una diferencia, pero también podría venir así especificado en el DTI, no simplemente con burbujas, sino con etiquetas. Podría venir también. Es decir, controlador registrador de flujo FRC 102 recibe señales de dos transmisores de flujo separados. Las etiquetas de cada transmisor se pueden escribir así: FT 102A y FT 102B. O sea, si está recibiendo las señales de dos transmisores completamente diferentes, ¿sí? Entonces ahí se especifican de esta forma para decir que una pertenece al primero y la otra pertenece al segundo. Así de simple, ¿sí? Y esto ya lo habíamos hablado, lo hemos estado hablando a lo largo de estas últimas clases. Dice descripción de cómo los círculos indican la posición de los instrumentos. Entonces, si tenemos esto, los que están aquí primero sobre esta línea, están montados en tablero normalmente accesibles al operador siempre. Todos los que están aquí están montados en campo y son accesibles al operador, ¿sí? Y esta es una aplicación auxiliar normalmente que también está accesible al operador. Entonces, aquí prácticamente, ¿qué hace primero? Es un instrumento discreto aislado, un display compartido, de control compartido, función de computadora, el hexágono, y el control lógico programable, que es el cuadrito con el diamante que tenemos acá. Entonces, esto lo vamos a ver más a detalle en una presentación más adelante, ¿vale? Entonces tenemos esta simbología, es importante conocerla, ¿sí? Y también importante conocer que una cosa son las burbujas redondas y otra cosa son las burbujas cuadradas y otra cosa son las burbujas de forma hexagonal. A todas estas figuras se les conoce como burbujas, aunque no todas sean redondas, ¿sale? Entonces se les conoce a todas ellas como burbujas y cumplen una función muy en específico cada una de ellas. Lo vamos a ver en otra presentación más adelante. Mira, las líneas punteadas, esas que están aquí, indican que el instrumento está montado en la parte posterior del panel, el cual no es accesible al operador. Entonces, todos los que tengan esta línea así punteada, no las puede ver el operador, solamente el encargado del control del proceso, ¿sí?
Este es un instrumento discreto, función lógica de computadora, que es el hexágono, y el control lógico programable, que es el cuadrito y el diamante. ¿Vale? Ahí está. Obviamente, ninguno de estos que están aquí están disponibles para el operador. Bueno, cuando tenemos la esferita sola, así solita, quiere decir que está montado localmente o en el campo donde está trabajando el operador. Eso significa esta esferita así solita. Esta yo la dibujé, a lo mejor la debía haber hecho más gruesa, pero bueno, creo que se alcanza a ver. Así la burbuja sola es montado localmente o montado en campo, ¿sí? Con una línea en medio es montado detrás del tablero de control y no es accesible al operador, ¿sí? Este es montado en el panel de control, ¿sí? Y a veces este de aquí sí es accesible al operador, ¿sale? Y por ejemplo, ya tenemos aquí un ejemplo, ¿no? FRC1025, ¿no? Está montado en el panel número 5. Acuérdate que ese numerito que te dije que se encontraba aquí flotando, decía que estaba ubicado en un panel, y ya me decía qué número, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, dependiendo. En este caso, es un controlador registrador de flujo, lazo 102, en el panel número 5, ahí donde se encuentra, ¿sale? Entonces ya eso de aquí me dio un montón de información, ¿lo viste? Y nada más es un dibujo así de simple. Cuando tenemos en el caso que se puede presentar en algunos DTI, dos esferas pegadas una con otra, estas dos esferitas que no tienen ninguna línea en medio, quiere decir que se encuentra montado localmente en el campo, ¿sí? O sea, está ahí físicamente en el campo donde está trabajando el operador. Las dos esferitas con las líneas no continuas, significa que está montado detrás del tablero de control, ¿sí? Las dos esferitas con la línea en medio significa que está montado en el panel de control directamente donde está el operador, ¿vale? Bueno, por ejemplo, dice, si FRC incluye una segunda sección para graficar presión, se usará un círculo doble para indicar dicha función. O sea, digo, si se necesita adicionar un poco más, se le va a poner ahí esa doble función o ese círculo adicional, ¿sale? Para eso. Y bueno, finalmente ya hablamos de las esferas, qué quiere decir cada una de ellas, es importante interpretarlas, vamos a seguir hablando de ellas, no nos vamos a olvidar de ellas porque ese es el pan del DTI. Entonces vamos a ver aquí esto que también es bien importante en los DTIs, ver el tipo de línea y el tipo de proceso que está pasando ahí. Por ejemplo, la primera que tenemos es la alimentación de instrumento o conexión de un proceso a otro. Así es como luego en Visio, en AutoCAD, y en lo que ustedes estén trabajando, pues empiezas a poner líneas sólidas o líneas consecutivas o líneas que tienen simbolitos. Entonces la más común es la primera, la línea de alimentación de instrumento o conexión al proceso. La siguiente, la que tenemos ahí, es una línea muy parecida a la primera, pero tiene unas rayitas aquí sesgadas. Estas que ven aquí, dos, solamente de dos en dos, va dos, 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 dos. Esto quiere decir que es una señal neumática. Y por lo general, no estoy diciendo que a fuerzas, pero por lo general una válvula normal recibe señal neumática para poder funcionar. Algunas van a recibir señal eléctrica, pero tienen un transductor que transforma esa señal eléctrica a una señal neumática directamente en el aparatito para poder decir a la válvula abrir o cerrar. En este caso, señal neumática se representa con una línea y unas rayitas aquí de dos en dos que se van marcando. Eso quiere decir señal neumática, ¿sale? Una línea no consecutiva o de rayitas, así como la están viendo aquí, quiere decir señal eléctrica, y eso es en el sistema inglés, en el sistema internacional. En el sistema internacional tenemos esto que está aquí. Unas líneas no consecutivas hacen alusión a señal eléctrica, pero en el sistema inglés también se maneja una simbología para señal eléctrica como esta raya, pero con tres líneas. 1, 2, 3, un espacio, 1, 2, 3, espacio, 1, 2, 3, y así nos vamos. Esto también quiere decir señal eléctrica. Entonces, no se sorprendan si ven un DTI que tiene tres líneas y le digan, oye, se equivocó, era una señal neumática. No, esto hace alusión a señal eléctrica. Por lo general, los programas que ustedes están usando sí hace diferencia entre señal eléctrica de esta forma y una señal normal, que es esta que está aquí. Entonces, la eléctrica sí se entiende y la neumática también, pero puede ser algún caso que ustedes tengan que presentarse en un sistema completamente inglés y les hagan representar señal eléctrica con tres líneas. Aquí está. Entonces, esta y estas son señales eléctricas. Ahora, ¿te acuerdas hace un rato que te dije que ahí había un capilar? Bueno, para el tubo capilar, lo que se hace es poner una línea y una especie de X en medio. X, X, X con una especie.
Entonces, cuando veas aquí una línea con varias X así, significa que es un tubo capilar para un sistema térmico. Entonces, siempre que estamos hablando de sistemas térmicos, vamos a tener, pues, tubos capilares, ¿sale? Ahí está. Esta representación de aquí es tubo capilar, ¿sale? Entonces, mucha atención. Alimentación de instrumento, conexión de proceso, señal neumática, señal eléctrica, sistema internacional, señal eléctrica, sistema inglés. Todo lo demás sigue siendo el mismo sistema. Tubo capilar, tenemos señal hidráulica. La única diferencia de la señal hidráulica es que le pone una especie de Ls aquí. No son X ni líneas sesgadas, sino son como Ls. Cuando vean esto de aquí, deben de entender que se está emitiendo una señal hidráulica. ¿Sale? Cuando vean esto de aquí, que es unas como curvitas que se le pegan aquí a la línea principal, significa que es una señal electromagnética, sónica o radioactiva, ¿sí? Aquí está. No me acuerdo si las puse, no las puse, pero bueno, de repente van a encontrar otra línea muy parecida a esta que ustedes están viendo acá, pero en vez de tener cuadritos va a tener una bolita aquí, una bolita aquí, una bolita aquí, una esferita aquí, una esferita acá, una esferita acá. Así va a ir, una línea, una esfera, una línea, una esfera, una línea, una esfera. Eso quiere decir señal de datos, ¿sí? Ya no la anoté aquí, no sé por qué se me pasó, pero creo que en otra diapositiva sí la puse. Entonces, es una línea, una esferita, una línea, una esfera, una línea, una esfera, una línea, una esfera, y eso quiere decir señal de datos, ¿sale? Entonces, son todas las líneas que puedes encontrar tú en un DTI. Acuérdate que el DTI hace una inspección mucho más detallada de lo que es un PFD. Parte de lo que es un DTI puede ir en un PFD si es necesario, como poner el indicador controlador, como poner una válvula de control, a lo mejor por ahí la podrías poner. No es necesario, a menos que se te pida. Si es necesario ponerlo, se pone. Pero normalmente en el DTI sí tiene que ir indicado todo. El tipo de señal, si hay un transductor, si hay un transductor, para todo el tipo de diseño del DTI.